Vale, vamos así, vamos de la siguiente manera. Mientras los, mientras los dracos en la galaxia estaban matando gente, estaban eliminando, sí está en español, Diego, mientras estaban matando por ahí gente y había todo este conflicto, intervienen otros seres y en este caso los andromedanos. Los andromedanos eran muy evolucionados y no podían permitir porque realmente toda esta, aunque sean consejos o federación galáctica o lo que sea, todos estos seres no tienen su cuartel general, digamos así, no está bien tampoco decir, sino, ¿cómo es en español? Headquarters. Su sede principal no se encuentra en nuestra galaxia, sino que se encuentra en Andrómeda. Andrómeda. Ok. Entonces, aparecen los andromedanos diciendo a los dracos que vosotros no podéis hacer lo que estáis haciendo. No podéis ir matando gente por ahí, porque no es correcto. No tenéis derecho de hacerlo, aunque penséis que tengáis el derecho, porque por su ADN. ¿Ok? Pero aquí es donde aparece una tregua, como decir, y claramente solamente hacer un inciso que los sirianos estaban, como decir, hasta cierto punto en paz con los dracos porque les vendían armas, pero ahora los dracos están también en conflicto con los de Orión, con los dracos de Orión, mejor dicho, con los reptilianos de Orión, porque Orión ha sido ocupado por completo por los dracos. Ok, entonces los sirianos que antes estaban fuera, estaban simplemente mirando, ¿sabes qué es lo que están haciendo? Ahora últimamente ya no. Están, es decir, que también han tenido un conflicto con los reptilianos. Y antiguamente, como les vendían armas, ahora se tienen que defenderse de sus propias armas, como decir. ¿Sí? Ok. Bien, entonces resulta lo siguiente, que los andromedanos se intrometen aquí y dicen lo siguiente: para que haya paz, debemos demostrar que vosotros, draconianos, no sois superiores a los demás. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear a un ser, a un nuevo ser, ¿ok? Antes, o sea, perdón, no, no, perdona, han dicho exactamente así, que vamos a crear un nuevo ser que nos represente a todos, es decir, a todos los que están involucrados en la guerra. Como os dije que habían 110, 120 colonias, no todos participaron en esto. Pero realmente han habido 12 razas más el reptiliano que entregaron ADN, muestra de ADN, para crear un ser, una mezcla de estos 12 o 13, mejor dicho, de estos 13,
para decir que crear al ser humano, a nosotros, ¿ok? A nosotros ya. Porque nosotros no somos, como decir, maldequianos directos, descendientes maldequianos, no. No somos descendientes atlantes tampoco, ¿sabes? Directo. Somos una mezcla. Vale. Bien, pero entonces aparece una cosa genial, digamos, genial. ¿Qué ocurre? Fijaos que aquí la cosa no va muy fácil, pero la cosa genial es otra cosa. Se le presenta la oportunidad al mundo espiritual para que tenga experiencia humana. Es decir, una experiencia de un ser altamente limitado. Un ser humano con un sistema de creencias, con un sistema de defensas, que es nuestro ego, de un patrón mental que viene de los dracos, ¿ok? Y ponerse a prueba a sí mismo, que puede ascender, que puede despertar a pesar de las limitaciones. Es decir, que automáticamente desde el mundo espiritual muchos espíritus, muchos almas han visto la oportunidad para tener esta experiencia humana y lo han aprovechado. Es decir, que por eso nuestros espíritus realmente son espíritus divinos. Pero veamos por partes, vamos por partes. Ok. A ver. Ahora, todos estos seres, los 13, lo que han hecho es manipular su propio ADN, el ADN que iba a ser entregado, manipular su propio ADN de la manera, porque todos han querido no sabotear, sino que manipularlo de una manera que luego prevalezca su ADN, es que predomine su ADN de alguna manera, ¿ok? Entonces, de esta manera empieza es que no sé cómo decirlo, empieza un juego tremendo de manipulación de las razas, ¿sabes? Más adelante, es decir, se colocan en todas las partes, es decir, empiezan a manipular a los recién llegados, digamos, crean al ser humano, nos crean a nosotros, pero sale de una manera, luego crean a otros, sale de otra manera. Los Anunnaki realmente crean a un ser que son los negros y los crean especialmente, que estamos de acuerdo en este aspecto, tanto Parkes como Sitchin, como también coincide con Swerdlow y con otros escritores y contactados, que han sido creados especialmente para ser esclavos. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Que se crea el ser humano y entonces lo colocan en esta zona de Irak de hoy, como Edén y estas cosas, ya lo conocemos aproximadamente, pero aquí hay muchas leyendas que entran, que son bíblicos o son otros tipos de leyendas, pero en cambio lo que hacen es que cada uno de estos que han intervenido empiezan a crear su propia versión de humano, ¿ok? Y
resulta que cada uno pone sus mejoras, ¿sabes? En ello. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en esta como he dicho, en este mapa, más o menos la intervención, lo que cada uno de ellos, porque aquí no están todos, pero la mayoría, dónde intervienen y en qué razas en el mundo, ¿ok? Dónde exactamente intervienen con su manipulación genética, ¿ok? Veamos. Pero me gustaría hacer un poco de resumen también, porque aquí hay una cosa que tenéis que saber. Bien, los Draco atacan Lyra, ¿ok? Primero, los lirianos huyen, ¿vale? Forman las colonias y también a través de guerras civiles, como habéis visto que hay un montón de conflictos entre ellos, pues llegan a Procyon, por ejemplo, a Arcturus, a Rigel, a Antarias, a Pléyades, a Tau Ceti también, desde Tau Ceti a Eridanus también. Ok. Y también los dracos también atacan atacan Rigel, porque no estoy hablando de los dracos de aquí de la Tierra, sino que los otros que siguen la guerra, ¿sí? Atacan Rigel y entonces, después de la invasión de Draco en Rigel, crean a Zeta Reticuli 1, Zeta Reticuli 2, ¿ok? Y en estos dos crean a los grises pequeños. Pero, ¿cuándo crean a los grises pequeños? Más tarde, cuando ya el humano existe, porque los grises pequeños son una mezcla, son un híbrido de los humanos, porque tienen ADN humano, con los reptilianos. Es un híbrido, ¿ok? Entonces, ellos crean este híbrido de los grises para que sea su esclavo, en realidad. Bien, luego, junto con los dos Zeta Reticuli y los dracos de Draco, atacan Orión también. Y entonces crean la confederación de Orión, Rigel, Zeta Reticuli 1 y 2. ¿Ok? Entonces, Orión está completamente ganado, digamos así, está completamente... Porque también había gente original en Orión, de lo que Suerlo no habló. Pero sí que había que también huyeron de allá. Entonces, bueno, está infestado, vamos. Luego también atacan Pléyades más tarde y otras constelaciones más. Incluso se infiltran en cierto modo en Sirio, ¿sí? Pero en paz, porque los sirianos están vigilando. Pero no exactamente los dracos como tal, sino a otros reptilianos diferentes. ¿Ok? Pero esto en mucho tiempo. ¿Ok? Esto en muchos años. Quizás miles y miles de años ha pasado todo esto. ¿Ok? Pero lo que podemos ver, por ejemplo, los de Procyon intervinieron en los mayas y los incas, modificándolos, transmitiendo religión, transmitiendo diferentes cosas, ¿sabes? Pero también creencias que venían desde los mismos dracos, porque los dracos empezaron a manipular la humanidad también desde el bajo de tierra, a través de diferentes religiones, e incluso ya los mayas y los incas estaban cometiendo, como decir, sacrificios humanos. Ok. Los arcturianos eran un poco más, más pacíficos, más... O sea que los lirianos no eran gente tan buena, ¿no? Que no penséis tampoco, porque ellos mismos tenían conflictos entre ellos, ¿ok? Pero los arcturianos realmente intervinieron en Roma antigua y lo que hicieron es que transmitieron a Roma estrategias. Por eso tenían los romanos estrategias. Y luego los antarianos en Grecia antigua
Los atlantes, por ejemplo, en Atlantis, los pleiadianos, que eran los atlantes en aquel momento, los tausetianos en Rusia intervinieron en esta zona, porque ya estaban, la humanidad estaba ya esparcido. Okay, los de Sirio intervinieron en Egipto y crearon a los hebreos. Imagínate. Ok, los veganos los sirianos intervinieron en Vega, por cierto modo, y los veganos intervinieron en Orión. Ok, como veis las flechas. Y de Sirius B intervinieron en Tibet y transmitieron las creencias tibetanas y sobre todo el budismo. Ok. Y no solamente en Tibet, sino también en India. Vale, primero, como veis aquí la flecha también, los dracos también llegan a Lemuria, primero que eso. Ok, ¿qué ocurre? Hay un aspecto, como los maldequianos primero y los atlantes estaban en guerra, como dije, querían eliminar a los dracos. Los dracos se vieron obligados a irse adentro de tierra y también, querían eliminar, ¿cómo lo digo? Sí, si cualquiera de los dracos querían salir, ellos bombardeaban siempre las entradas o las salidas de bajo tierra, ¿sabes? Porque los buscaban. Y resulta con láseres, y resulta que este acto de bombardeamiento y todo eso afectó gravemente en la superficie, en las placas tectónicas. Y esto causó realmente el hundimiento de Atlantis y también del otro. Es decir, que ellos mismos, los atlantes, causaron ese problema del hundimiento de Atlantis, de Atlántida. Por lo tanto, cuando esto ocurre, el hundimiento, entonces también los atlantes se emigran, como decir, una parte emigra a América del Sur y América de una parte en el sur de América del Norte y América Central, y una parte a Europa y también a África, ¿sabes? Pero pequeña parte, pero gran parte a Europa incluso. Entonces, hay una cosa aquí que realmente, déjame organizarme. Ok, esto ha sido aún antes de la creación del ser humano, ¿sabes? Todo esto del hundimiento de Atlantis, todo eso. Pero ellos eran humanos, o sea, no se nos parecían a nosotros exactamente. ¿Me explico? Es decir, que son iguales a nosotros, pero digamos que eran atlantes, los otros eran maldequianos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los humanos son la creación de todos aquí en la Tierra. Estos son los humanos. Vale. Ok, entonces, crean a los humanos, se expanden, se esparcen en todas partes, pero aún así siguen interviniendo en ellos y siguen creando, mejoras entre ellos. Pero hay una cosa aquí que Swerdlow no lo ve o no lo sabe o no se lo han dicho, o hay algo que no cuadra. Por eso tendríamos que ver ahora entonces a Anton Parks y ver qué es lo que pasó. Hay una cosa. Anton Parks, que sepáis, es un personaje que ha tenido unas visiones desde los 12 años o 13 años, no me acuerdo exactamente, diariamente, casi incluso 3 veces al día, unos flashbacks,
como te lo digo, como si estuviera él mismo en el cuerpo de Enki. ¿Ok? Entonces, dame un segundo. Y al parecer que él mismo estaba teniendo la memoria de Enki, es decir, desde el nacimiento de Enki hasta un cierto punto en la historia. Porque esto es lo que nos comparte en realidad. ¿Ok? Entonces, el tema está en que veamos, Anton Parks tiene únicamente su perspectiva de todo esto. Tampoco quiere decir que todo lo que dice Anton Parks sea verdad, pero eso sí que nos da detalles, nos da más detalles, descripciones de las naves, descripciones de cómo viajan en hiperespacio, descripciones de las razas, denominaciones de razas, lenguaje, un montón de cosas que nos da, no solamente lo que nos da Swerdlow. Lo único que Swerdlow nos da aquí es esa parte previa a los, digamos así, a los reptilianos, a los Usungal, por ejemplo. Nos da una parte de la guerra de Orión de lo que no nos habla Parks en absoluto, ni Enki tampoco. ¿Vale? Entonces tenemos que ver, intentar combinar a ver si nos coinciden las cosas, ¿ok? Porque Swerdlow tuvo su experiencia, incluso nos cuenta que más tarde, al ser mayor, ha sido visitado por sirianos, y los sirianos le cuentan cuál es la situación. Le llevan a Sirio, le llevan a Sirio A, a Sirio B, le llevan a otro sitio, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que ha sido abducido, más o menos, le han llevado. Igual que a Bob Dean, si recordáis a Bob Dean. Si no, pues ya hablaré de Bob Dean también un día. Ok, ¿qué ocurre? Ocurre aquí que Anton Parks nos cuenta lo que hace en realidad es hacer un resumen de lo que él ve, de lo que él experimenta, como si estuviera él mismo en cuerpo de Enki, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, también vamos a hacer un resumen del libro de Parks, y os voy a explicar más o menos qué es lo que ha ocurrido, ¿ok? Entonces, vamos a hacer igual en este capítulo, vamos a hacer el tema de exopolítica, y vamos a estudiar un poquito las razas que nos transmite también Parks, ¿ok? Y vamos a leer, pero de momento no. Bien, veamos. Entonces, resulta que Parks lo que hace es que durante muchos años está recibiendo estas imágenes, estas visiones o flashbacks, y casi se vuelve loco porque no comprende nada, no entiende qué es. Está viendo reptiles por todas partes, como si él mismo estuviera rodeado de reptiles, como si él mismo estuviera presente en otro planeta, no en la Tierra, como si no está en su lugar, ¿sabes? Pero él recordaba qué es lo que pasaba. Pero cuando se iba, como decir, mentalmente, porque su cuerpo estaba aquí, es porque parece que eran recuerdos, pero muy vívidos, muy reales. Mientras no estaba consciente de su presencia en la Tierra, no recuerda nada lo que pasaba a su alrededor. Se iba por minutos, ¿sabes? Por
varios minutos. Cuando volvía no recordaba qué es lo que pasaba, solamente recordaba que ha estado en un sitio. Es decir, que si yo le hablo, él no recuerda que yo le había hablado porque no estaba presente aquí mentalmente. ¿Sí? No sé si me explico. Bien, lo que él cuenta es que en un momento casi se vuelve loco, esquizofrénico y tal, y por eso hace una serie de terapias para que pueda olvidar o que pueda salir, que no tenga estas visiones. Bien, mucho más tarde, al pasar unos años, un amigo suyo tropieza con el trabajo hecho por Sitchin, y este amigo sabía algo de Parks porque eran más amigos, más íntimos, y le convence de que vuelva a tener estas visiones. Y entonces es cuando realmente Parks empieza a estudiar las tablillas sumerias y simplemente descubre que él conoce todo lo que pone en las tablillas. Además, no tenía necesidad de aprender a leerlo porque lo entendía. Por alguna manera tenía la memoria de la escritura sumeria sin aprenderlo, es decir, porque estaba en el cuerpo de Saam, de Enki, es decir, que conocía el lenguaje. Por eso nos puede transmitir un suceso, como decir, de la creación de este lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces, él descubre que las tablillas solamente cubren una muy pequeña parte de la historia, que faltan muchos detalles de lo que él ve. Entonces es la primera vez que él realmente consigue poner cabeza en cabeza los acontecimientos y escribirlo. Entonces pone en orden cronológico aproximadamente los acontecimientos según la perspectiva de Enki mismo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que nosotros tenemos es una presentación o una explicación de lo que Enki mismo ha vivido. ¿Ok? No todo, es decir, no el anterior a ellos, no el anterior a Enki, por ejemplo, no el anterior a Anunnaki, muy poca cosa anterior a los Anunnaki. Es decir que los Anunnaki van a aparecer después, durante la vida de Enki. ¿Ok? Enki no es Anunnaki, por cierto, si queréis saber. Entonces, Parks lo que hace es escribir varios libros, porque escribe lo que es el secreto de las estrellas oscuras, que lo que es parte de las crónicas del Girku o Hirku, y Adam Genesis, que me parece que son 3 libros más. Entonces esto es muy muy profundo. Lo que pasa que está todo en francés, y no tenemos traducción de estos libros. Por lo tanto, los Adam Genesis yo tampoco lo tengo y no los he podido leer porque no tengo acceso a ello, a no ser que alguien pues lo encuentre y haga una traducción bastante buena de estos libros. Lo único que sí que tenemos es el secreto de las estrellas oscuras y lo que Gary Zeitlin nos comparte por su trabajo que él ha tenido junto con Parks. Y claramente que Gary Zeitlin tiene conocimiento de los 3 libros de Adam Genesis y hace el resumen de los libros en esa página que tengo aquí, zeitlin.net, que os lo voy a compartir también, pero está en inglés. Esto, bueno, si sabéis inglés, pues aprovechad. En cambio, no os hagáis problemas, porque tengo traducido
tengo traducido tanto esta página, es decir, Edades de Uras y las estrellas oscuras, los tengo traducidos en los archivos del grupo, ¿sí? Del grupo nuestro de Facebook. Ok, allí entrad allí, buscad Edades de Uras y el secreto de las estrellas oscuras, así. Y podéis descargarlo en PDF y podéis leerlo. Es bastante largo, pero... Y también hay algo de audiolibro, que alguien ha hecho un audiolibro, pero no está todo. Falta. Águeda, pues lee primero las estrellas y lee luego lo de Gary Zeitlin. Me refiero, lee luego Edades de Uras. Ok. Ok, entonces, veamos. De nada. Vamos a ver. Parks lo que nos da aquí es algo impresionante y intentaré hacer yo el resumen, a ver si podemos comprender un poquito. Por el tiempo que nos queda empezamos y luego seguiremos la próxima sesión y así consecutivamente, porque es muy largo realmente. Pero lo que yo propongo es que hagamos el análisis, si queréis, las conexiones, a ver cuál es cómo, ¿ok? Porque volveremos en ciertas partes, volveremos con Swerdlow para hacer las conexiones con él, ¿ok? Bien, entonces, veamos. Swerdlow, pues, ve que... Perdón, ¿qué digo? Parks. Parks empieza a escribir el libro empezando con el nacimiento de Enki mismo. Y tenéis que saber que todo lo que aquí explico, por ejemplo, en este parte, o lo que explica Enki, ocurre después de la... Por eso pongo ahora el mapa. Ocurre después de la ocupación de Orión, después de la ocupación de Pléyades, porque Pléyades está infestado ya desde hace tiempo por los dracos, Ushumgal y otros, por los Miminu, por los grises, ¿ok? Y por los... porque no sabréis el nombre, por las gárgolas, ¿sí? Gárgolas, hay gárgolas allí. Dragón furioso, son muy peligrosos, ¿ok? Vale. Por lo tanto, veréis, aquí hay un aspecto que debemos hacer un puente. Swerdlow nos cuenta cómo estos seres, estas razas, estaban manipulando al ser humano, pero primero aparece un prototipo, ¿ok? Aparece un prototipo del cual Swerdlow no habla, porque o no se lo han dicho o no está consciente de ello. Es decir, cuando estos 13 juntan los ADNs, ¿ok?, y crean a un prototipo humano, realmente es necesario crear una separación de sexos. Por lo tanto, acaban de crear a un ser humano, que no es andrógino. ¿Ok? Pero, según Parks, no éramos la primera raza humana aquí en la Tierra, sino que incluso antes de la llegada de los dracos, cuando colonizaron la Tierra, antes de los dracos y antes de los atlantes, ya había, o sea, cuando ya había terreno, es decir, continentes, según Parks dice que los Kadishtu,
vinieron aquí y juntaron a muchos ADNs diferentes de diferentes creadores de vida, de diferentes razas. ¿Me explico? Juntaron este ADN y crearon un ser con un cuerpo etéreo o semietéreo, ¿sí? Que se llamaron los Namlu'u, aquellos gigantes que hemos encontrado, que habéis visto unas imágenes antes. Estos seres ya estaban aquí antes, porque tenemos pruebas físicas. Han encontrado un montón de esqueletos, ¿sí? Por lo tanto, estos seres Namlu'u fueron creados también por una mezcla de ADNs, eran híbridos también. Entonces, simplemente para daros una idea más, tengo aquí justamente abierto en las razas, y vamos a leer un poquito quién eran los Namlu'u. Aquí. Mira, solo dice tanto como, bueno, en la página de Zeitlin dice... un andrógeno pródigo, ¿sí? Era el humano primordial, un andrógeno pródigo, raza ensamblado por los Cadistu en Uras, en la tierra. Y dice, altamente respetado porque combinaba el patrimonio genético de numerosos diseñadores de vida, numerosos especies de diseñadores de vida. Dice esto. Entonces, también me refiero Sam o Enki habla de ellos aquí, o sea, en el primer libro de Parks. Habla de su memoria que él ha podido aprender sobre los Namlu'u. Claramente los Namlu'u han sido destruidos por los dracos cuando vinieron aquí. Entonces es posible que justamente los dracos ni siquiera querían que saliera esa noticia o que se sepa la existencia de estos seres, ¿no? Bien, tú imagínate que esto no ocurrió de un día para otro. ¿Por qué? Porque fíjate un poquito, imagínate que cuando hablamos que vino Venus y se produjo la explosión de Maldek, luego la colocación de los planetas en sus órbitas, no ha pasado en un día o 2 días. Esto han pasado en varios, no sé, decenas o siglos quizás, ¿sabes? No tan rápido. O sea, que pensadlo que no es de inmediato, quiero decir, ¿ok? ¿Vale? Aquí ha pasado mucho tiempo hasta que los dracos, o sea, imagínate que la Tierra se ha vuelto habitable, pero desde cuando se retiraron las aguas, por ejemplo, ¿sabes? Los mares, y se ha hecho tierra fértil, digamos, en los continentes, aparecieron quizás árboles o algo así. Esto ha pasado mucho tiempo. Imagínate. Porque la tierra después de que se retiraron las aguas, seguramente que ha tenido un aspecto horrible. Sí, por todas partes había desierto y nada de plantas o cosas así. O plantas acuáticas. ¿Sabes? Por lo tanto, habrá pasado mucho tiempo hasta que realmente los dracos llegaron aquí a quedarse, a colonizar, digamos. Por lo tanto, en este periodo de tiempo tranquilamente pueden haber aparecido los Namlu'u. Tranquilamente. ¿Ok? Bien. Aquí, como os dije antes, que la sospecha es que no sabemos quién eran la gente transparente de los que habla
Swerdlow, o si eran los mismos con los Kadishtu, que eran etéreos, que eran transparentes, sí, que eran creadores de vida, que eran creadores de seres, que eran capaces de hacer cualquier manifestación y todas cosas así, ¿no? Eran multidimensionales, ¿sí? Es esto que no sabemos realmente quiénes eran, porque Swerdlow no recibe nombre de raza, solo dice transparentes, la gente transparente. En fin, veamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando llegan, o sea, que están los Namlu'u y luego desaparecen. Pero esperad un segundo, porque creo que no todos los Namlu'u han sido eliminados, porque justamente la Biblia habla de los gigantes, es decir, que existía una zona donde los Namlu'u aún existían y a lo mejor podían escaparse de los dracos. Tenéis que saber que los Namlu'u eran inteligentes, pero eran como indefensos, digamos así. O puede que, porque nadie habla de esto realmente, ¿qué pasó con ellos? ¿Sabes? O puede que han sido transportados de aquí, han cambiado de planeta. Puede que sigan existiendo. No lo sé. No lo sé. Pero lo importante es que simplemente han existido. La Biblia habla de ellos. Incluso cuando unos ven, van a... ¿cómo decir? ¿Cómo se dice esto? A explorar unas tierras, y ahora no me acuerdo, yo lo estudié esto de joven, porque Goliat, sí, pero Goliat no creo que era un Namlu, sino quizás, o puede que sí. No me acuerdo quién o qué pueblo estaban buscando, explorando terrenos nuevos o algo así, y que miraron por la noche, han vuelto y han visto gigantes en no sé qué ciudad o pueblo, o no sé dónde exactamente, y no me acuerdo dónde dijo esto. Ya preguntaré a mi padre, porque él sabe bastante ¿sabes? Y os lo voy a transmitir. Ok. Bien, entonces, el tema está en que cuando el libro empieza de la siguiente manera: la mayoría de los reptiles, es decir, el total de los reptilianos, se llaman para Parkes Jina Abul. Y aquí tenemos Jina Abul o Jina Abul. Ok, Jina Abul. No sé, a ver, aún no lo veis, ahora lo veis. Jina, hay una apóstrofe, Abul. Es la denominación de toda la raza de reptiles. ¿Ok? Entonces, él explica que aquí concorda perfectamente con Swerdlow, que los dracos han sido creados por alguien, claro, pero él no dice con qué finalidad. Es decir, Parkes no habla por qué crearon a los draconianos. Veamos quién son los draconianos. Según Parkes, pues Parkes tiene una visión y dice que los dracos primordialmente son los Kingu, los que se han creado en Ushu o en Draco, en Alpha Draconis. Los Kingu eran diferentes,
él habla de 3. Swerdlow habla de 7. Él habla de 3 solamente. Los Kingu albinos, royal albinos, que se llamaban Kingu Babar, eran los que mandaban, digamos así. Ellos eran los cabecillas, eran los comandantes, eran los reyes, si queréis decirlo así, de su sociedad. Y eran blancos de piel, por eso se llamaban albino, blanquecino, porque eran blancos de piel. Pero llevaban cola, algunos llevaban alas, algunos no, algunos llevaban cuernos, otros no, pero todos tenían cola, ¿sí? Bastante gruesa y larga. Todos tenían cola. Muy bien. Entonces, los mismos Draco crean a los Ushumgal. Ushumgal es gran dragón, como en sumerio se entiende esto, Ushumgal. Y dice aquí que son descendientes de Kingu Babar directo, creadores de los Anuna, sí, porque An es un Ushumgal y Ninma también es un Ushumgal, una Ushumgal. Entonces, hay un consejo, digamos, un consejo de los Ushumgal en Nalulkara, ¿ok? Que eran los supervivientes de la Gran Guerra. Aquí hay una cosa que Parks no menciona realmente. ¿De qué guerra estamos hablando? ¿Vale? ¿De qué guerra estamos hablando? Y esto es un poco confusivo porque realmente podríamos pensar que han habido varias guerras. Puede ser. O no. No lo sé. Pero, en principio sí que hay una guerra, que es la guerra de Orión, de lo que sabemos, pero Parks nos habla aquí, en ese momento, después de la Gran Guerra, porque hay supervivientes de la Gran Guerra. En cambio, Swerdlow nos habla de que la guerra de Orión sigue en marcha. ¿Veis? Por eso quiero yo atraeros la atención de que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre hoy en día, porque estamos tan limitados a tener acceso a conocimiento que es casi imposible descubrir toda la verdad. Entonces, pero lo sabremos, seguro lo sabremos. Algún día lo sabremos, os lo aseguro. Bien, entonces, no importa, digamos, vale, después de la Gran Guerra, ok, en esta Gran Guerra claramente que mucha gente de los Dracos y también de otros diferentes reptilianos habrán muerto muchos, y claramente que aquí empieza a hablarnos de un tema de que los Ushumgal, que son descendientes de los Kingu Babar, los Kingu Babar en realidad se quedaron en Draco y en Orión, y están, como decir, gobernando Draco y Orión. Y los Ushumgal realmente se encuentran en Ursa Mayor, Osa Mayor, ¿ok? Y Nalulkara es el capital, o la capital de su... Dejadme compartir, permitidme compartiros una... A ver si lo tengo aquí. Una imagen de constelaciones, ¿ok? Para que podáis ver vosotros las constelaciones, ¿ok? Y las denominaciones también de estos planetas. A ver, por aquí. Bien, tenemos, esta es. A ver si lo empezáis a verlo. Ya.
Ok, tenemos aquí en la parte izquierda Ushu, o es Draco, ok, y tenemos Ursa Minor y la estrella Polaris, ok, observáis. Y luego tenemos más abajo Margida, que se llama Ursa Menor, ok, que si observáis la distancia, como se calcula dónde está el Polaris, y podemos encontrar por la, ¿cómo decir? Por estas dos estrellas que son parte de Ursa Mayor o Osa Mayor. Y aquí lo que podemos observar que tenemos denominaciones, por ejemplo, Albaid, una estrella, Mizar, Aliot, y tenemos Dubhe o Dube y Merak, por ejemplo, como denominaciones. Pues en la estrella, en la, ¿cómo decírtelo? Hay una constelación, bueno, la constelación se llama Osa Mayor, Margida. Hay un sistema solar que el sistema solar se llama Anduruna, ¿vale? El sistema solar, el Sol se llama Anduruna. Y hay un planeta en ese que se llama Dubhe, o Dube. Y en ese planeta la capital se llama Nalulkara, o Nalulkara, según como pone aquí el acento, Nalulkara, si queréis. ¿Ok? Pues bien, resulta que en Nalulkara existe un consejo, ¿vale? El consejo de los Ushumgal y también de las Amasutum. Digo las Amasutum porque las Amasutum son una raza de reptiles femeninas. Todas son hembras. Todas son hembras. Y ellos, Anton Parks los llamó, las llamó planificadoras, es decir que ellas eran encargadas de procrear, ¿vale? De procrear la raza. Bien, pero claramente que ellos ya obtuvieron conocimiento de clonación. Ya tenían bastante conocimiento de clonación. Bien, resulta que, veamos, empieza la historia con el nacimiento y el nacimiento de Enki ocurre aquí en Nalulkara y su padre, digamos así, el Ushumgal también de raza, An o Anu, ¿sí? Era un genetista y quería crear un nuevo ser andrógino con un propósito secreto. ¿Ok? Y resulta que hace una serie de ejemplares, como ellos lo llaman en matrices artificiales, llamarlo así, donde el embrión se desarrolla y hasta la maduridad, es decir, hasta tener cuerpo entero. Es decir, que los clones no experimentan la niñez, por ejemplo, sino que salen absolutamente directamente maduros en la clonación. Entonces, Enki es uno de esta serie de pruebas que An está haciendo. Pero al parecer que a gusto de An ocurre algo que no le gusta y por lo tanto decide eliminarlos, matarlos a todos. Pero ocurre algo que justo antes de matarlos a todos, Enki despierta. Se terminó su evolución en la matriz, despierta y cuenta cómo sale de la matriz, ¿sabes? Sale de la matriz y se encuentra con su creador, con Anu. ¿Ok? Bien.
Y a partir de ahora, pues empieza una conversación, empieza una descripción de qué es lo que ocurre en la vida de Enki. Bien, yo digo que lo dejemos aquí y continuamos en la próxima sesión, que sería el día 23 a la misma hora, ¿ok? Día 23 sería, sí, exactamente, agosto día 23, dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? Y muy bien, y entonces continuamos de aquí resumiendo esta vida de Enki, si queréis, y veremos realmente cómo ocurre, según Parks, cómo ocurre toda esta ¿cómo decir? Conflictos, y sobre todo veréis el tema de Enlil, la manipulación en la tierra, en otras partes, y cuál es el complot que el mismo An lleva contra su propia gente. Es interesantísimo, ¿ok? Y veréis que qué tiene que ver con nosotros humanos. Vale, un abrazo, nos vemos a la próxima.